Saludos, Dios lo bendiga en este día. Siempre que yo le pueda aportar algo acerca de este tema tan controversial como es el diezmo, lo voy a hacer. Acá les muestro un gráfico que hice en el día de hoy, tratando de conciliar algunas cosas que todavía no cierran, o hay personas que todavía no lo comprenden. El diezmo. Acá hice un gráfico, específicamente una línea de tiempo. Acá la puedes ver a la línea, y esta línea de tiempo la he dividido en dos partes. De esta línea central hacia la izquierda, el diezmo antes de la ley de Moisés, y de esta línea hacia la derecha, el diezmo durante la ley de Moisés. Hay cosas importantes y muy importantes que debemos tener en cuenta en cuanto al diezmo, porque muchos dicen que ellos diezman no por la ley de Moisés, sino que diezman según lo que hizo Abraham, tratando de desligarse de esta manera de ser acusados como legalistas. Pero hoy veremos que todo aquel que diezma, aunque diga que diezma según la costumbre de Abraham, ya sea por agradecimiento o por cualquier motivo, está diezmando según la ley de Dios, está diezmando según la ley, y no puede escapar a lo que realmente, contradiciéndose, está afirmando. Esto lo vamos a ver de manera muy clara. Aquellos que dicen de que no diezman según la ley, hay que mostrarles lo que dice Génesis, capítulo 26, versículo 5. Si vos tenés tu Biblia, yo te invito a que ahora mismo saques tu Biblia, búscala, ábrela donde dice Génesis 26:5, y vas a ver allí que dice que Abraham guardó los mandamientos, los preceptos, los decretos, y también Abraham guardó la ley de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley de Dios en la época de Abraham sí existía, pero no estaba escrita como sí estaba escrita en la época de Moisés, como está mostrado en este gráfico. Así que aquellos que dicen que diezman según la ley de Abraham y tratan de escapar de ser acusados como legalistas, hoy se puede demostrar que sí son legalistas porque están diezmando según la ley. En este caso están diezmando según la ley no escrita. Lo importante de esto es que podamos comprenderlo de esta manera tal como la Biblia lo enseña. Vamos a ver algo muy importante también en cuanto a esto. Veamos el primer punto. Abraham recibió las promesas de Dios de ser bendecido en todo, según el capítulo 12. Tengamos en cuenta que Abraham diezmó en Génesis capítulo 14, pero ya en Génesis capítulo 12, 2 capítulos antes, Abraham ya había recibido las promesas de ser bendecido en todo, y cuando digo en todo también es en la parte económica. Con esto queremos decir entonces que Abraham no fue bendecido por diezmar, sino que Abraham fue bendecido por la promesa de Dios y la fe que él tenía del Señor. Abraham ya era rico antes de diezmar. Esto lo puedes encontrar en Génesis capítulo 13, un capítulo antes de que Abraham diese el diezmo. Abraham era riquísimo, así que Abraham no prosperó por diezmar, porque hoy en día muchos creyentes diezman creyendo que van a prosperar, y podemos ver que Abraham ya era rico antes de diezmar. Vamos al tercer punto. Abraham diezmó a Melquisedec en el capítulo 14 de Génesis el 10% del botín de guerra, pero el 90% restante se lo devolvió al rey de Sodoma. Esto quiere decir que si vos diezmás el 10% de tu sueldo, también tenés que deshacerte del otro 90% y no gastarlo, porque
Abraham no utilizó el 90% para gastarlo, lo devolvió. Es como si vos cobrases el sueldo, entregases el 10% y el otro 90% lo devolvieses o lo entregases a otra persona. Seguramente, si vos querés seguir el sistema de Abraham, te vas a dar cuenta que el tipo de diezmo de Abraham no es aplicable. Jamás puede ser aplicable. Otra cosa que dicen los que diezman es que ellos diezman por agradecimiento, como hizo Abraham. Abraham no diezmó por agradecimiento. Según Hebreos, capítulo 7, versículo 4, Abraham diezmó por reconocimiento a la grandeza de Melquisedec, no por agradecimiento. Así que el diezmo por agradecimiento no existe, no es bíblico. Sí existió el diezmo por reconocimiento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y en cuanto a esto, ya pasando a la otra línea, que tiene que ver ya con la segunda parte, que es el diezmo según la ley de Moisés, en Números, capítulo 31, un botín de guerra se reparte en proporciones entre el pueblo de Dios, pero no se sigue la costumbre de Abraham. Esto es para muchos que dicen de que Abraham diezmó por una tradición cultural o por una tradición ya establecida por Dios antes de que Abraham diezmase. Según ellos dicen que diezmó a Abraham según una costumbre. Bueno, esto podemos ver que no es así. ¿Por qué? Porque en Números capítulo 31, cuando Israel venció a los madianitas, el botín de guerra no se repartió un 10% para los sacerdotes, sino que se repartió en proporciones totalmente distintas y diferentes a lo que hizo Abraham. Esto lo podés leer vos mismo en Números capítulo 31. Entonces, Números capítulo 31 demuestra de que el patrón de decir de que Abraham diezmó por una costumbre, entonces no se aplica. Si hubiese sido así, Moisés también hubiese aplicado este patrón y hubiese seguido la costumbre de Abraham, o la costumbre antes de Abraham, pero sin embargo Moisés no lo hizo. Moisés entregó el botín de guerra en proporciones totalmente distintas a la que entregó Abraham en Génesis capítulo 14. Ya entrando a este tema, en cuanto a la ley escrita, podemos ir nosotros a Deuteronomio capítulo 14, donde se nos habla de dos tipos de diezmos. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta y que lo puedas comprender. Deuteronomio capítulo 14 nos habla de dos tipos de diezmos. Y acá yo te voy a mostrar un gráfico, comenzando desde esta línea de tiempo, donde se muestra cómo el diezmo era un ciclo comprendido dentro de un periodo de 7 años. Comenzando desde el año 1, año 2, año 3, año 4, 5, 6 y 7. Y en el año séptimo se llegaba hasta el año sabático, donde no se diezmaba. Pero ¿cómo era el ciclo? Vamos a verlo ahora. En el año 1 había un diezmo que era un diezmo anual. Aquí Dios escogía el lugar según la necesidad, siempre y cuando tengamos en cuenta esto, que estamos hablando de la tribu de Israel que se encontraba en el desierto y no en la tierra prometida, y todavía no estaba el templo construido. Entonces Dios veía dónde estaba la tribu más necesitada, y allí Dios mandaba a que se llevasen los diezmos, y los diezmos se comían. Jamás permitía a Dios que se lleve dinero, porque lo importante para Dios era que el diezmo sea en alimentos. Si vos llevabas dinero, entonces se perdía el sentido de lo que era el diezmo, y nadie podía comerse el dinero, sino que iba a implicar una confusión, o más que nada, más que una confusión, algún tipo de atraso en cuanto al procedimiento de que el alimento le llegue a los levitas, que es importante que se alimenten. El diezmo del año 1, que te estoy mostrando
era un diezmo anual donde Dios escogía el lugar según la necesidad. Todos debían ir a esa aldea y llevar los diezmos a ese lugar o a esa tribu. En el año 2, o año también del otro diezmo, también se diezmaba en el lugar escogido por Dios y se procedía de la misma manera que el año 1. Y ya en el año tercero, según Deuteronomio capítulo 14, este era el año del diezmo, así se lo conocía, año del diezmo. Y este era muy particular porque en este año, en el tercer año, contando 2 años anuales de diezmo consecutivo, ya el tercer año recibían el beneficio del diezmo la viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces también se comía con ellos. Esto es importante tenerlo en cuenta. El diezmo no era llevado en dinero, sino que se comía y se comía a través de una fiesta. Esto es para los que dicen que el diezmo era en dinero. Jamás el diezmo fue en dinero. En este tercer año se comía con el huérfano, con la viuda y con el extranjero. Ahí estaba el levita, el que diezmaba, la familia del diezmador, la familia del levita, la familia del pobre, la familia del huérfano y la familia del extranjero. Todos comían en el tercer año una fiesta común. El cuarto año volvemos otra vez a el diezmo anual, donde Dios volvía a escoger el lugar según la necesidad que él veía, donde había más pobreza o más necesidad. Ahí Dios escogía el lugar y todos tenían que ir a ese lugar a comer el diezmo con el levita. Ahí no comían con el huérfano, con el pobre y con el extranjero, como hacían en el año tercero. En el año cuarto también se repetía lo mismo que el año anterior y también se traía el diezmo para comerlo con el levita. En este año no lo comía el huérfano, la viuda y el extranjero tampoco, sino que lo comía solamente la familia del diezmador con el levita. Ya en el sexto año se volvía a repetir el año del diezmo, y acá en el año del diezmo aquellos que traían los diezmos debían comerlo en las aldeas. Cada uno comía el diezmo en sus aldeas y lo comían con el levita, con el huérfano y con el extranjero. O sea que vamos a ver bien esto para que lo podamos entender. En el año 1, año anual, Dios escogía el lugar y se comía entre la familia del diezmador con el levita y la familia del levita. Año 2, Dios también escogía el lugar y se comía con el diezmador, la familia del diezmador, el levita y la familia del levita. Año 3, año del diezmo, Dios no escogía el lugar, sino que se comía en todas las tribus al mismo tiempo y se compartía con la viuda, el huérfano y el extranjero. Ya año cuarto, año también del diezmo, se diezmaba una vez al año y se comía con el diezmador, la familia del diezmador, el levita y la familia del levita. Lo mismo en este periodo, y finalmente en el periodo del año sexto también se compartía con la viuda, el huérfano y el extranjero. Y ya en el año séptimo no se levantaba diezmo. ¿Por qué? Porque en este momento todas las cosechas de los campos quedaban a disposición de los pobres. No se sembraba ni se cosechaba, así que el pobre podía venir y recoger lo que le haga falta y nadie se lo podía impedir. Por eso era llamado año sabático. Ya no hacía falta compartir con la viuda, con el huérfano y el extranjero. La viuda, el huérfano y el extranjero podían ir por cualquier campo de Israel y recoger lo que le hacía falta. Bueno, esto era más que nada cuando ellos estaban en el desierto, pero esta ley también tenía una visión futura de cuando ellos habían de entrar a la tierra prometida. Por eso es que Dios determina el año séptimo, sabiendo que en la tierra prometida habrían de sembrar y habrían de recoger y habrían de criar ganados. Entonces esta ley tenía una visión futura para aquella época. Ya en la época de Nehemías,
En esta época, según Nehemías capítulo 10 y capítulo 12, acá te lo muestro con el mouse, había un templo, y en el templo allí se habían construido cámaras. En esas cámaras se llevaron, o se ordenó llevar, los diezmos para los levitas y para los sacerdotes. Así que el pueblo traía, según Nehemías capítulo 10, capítulo 12, los diezmos que se entregaban a los levitas en cada ciudad. Recordemos que había levitas en todas las ciudades, pero no todos estaban en funciones, pero se habían organizado de tal manera de que los diezmos eran traídos ya no a las ciudades, sino que se traía directamente al templo. En la época del desierto, según el diezmo anual y según el diezmo cada 3 años, Dios escogía las ciudades y había todo un procedimiento totalmente distinto a la época en la que ya estaba el templo. Una vez construido el templo, ya había un lugar específico donde llevar los diezmos, y allí las personas llevaban todo tipo de diezmos que Dios les había ordenado. Y esto es importante que lo tengamos muy pero muy en cuenta para que lo podamos entender. Es importantísimo que esto quede bien fijado en nuestra mente. Hermano querido, que esto nos sirva a nosotros para poder entender estas cuestiones tan relevantes para estos tiempos, para que no caigamos en los engaños. Entonces repetimos que en la época de Nehemías ya había un templo, y en la época de Jesús también. Entonces los diezmos eran llevados al alfolí, o sea, los depósitos, y allí, según Nehemías capítulo 12, se repartía el diezmo para el sacerdote, que recibía el 1% del levita, el levita recibía el 10% del pueblo, y también todos aquellos que diezmaban traían el 10% a los almacenes del templo, y los encargados o mayordomos que estaban en el templo repartían a la viuda, al huérfano y al extranjero. O sea que los mayordomos también repartían el diezmo, tanto para los sacerdotes, para los levitas. Eran mismos levitas que estaban encargados. Los levitas repartían a los levitas, repartían a los sacerdotes, repartían a los pobres, repartían a la viuda, al huérfano y al extranjero. De esta manera Dios había establecido un sistema que era muy eficaz para aquel momento. En la época de Malaquías este sistema no se estaba cumpliendo. Es por eso que Dios les dice: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero como estaban bajo la ley de Moisés, entonces que por eso es que Dios les dice que habrían de ser malditos si no diezmaban. Nosotros, los hijos de Dios, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de la gracia, y por lo tanto somos hijos de un Dios que en este caso sería nuestro Padre. Y el Padre Celestial ama a sus hijos de tal manera que todo lo que es de Dios también es nuestro. Así que no te dejes mentir, porque Dios a sus hijos les da el 100%, y no como dicen los pastores que vos tenés que dar el 10% a Dios porque es de Dios. No, no es así. Dios nos da el 100%. Es un sistema corrupto el que enseñan los pastores hoy, que te dan a entender de que vos tenés que darle a Dios el 10% y que Dios solamente te va a dar el 90%. Esto es mentira. Recordemos que en la época de Jesús los fariseos diezmaban hasta de las ganancias que ellos tenían, cuando Dios no le había mandado a diezmar de todo lo que ganaban. Pero sin embargo, en la parábola del fariseo y el publicano, el que no diezmaba fue justificado. Hoy en día hay que entender esto: diezmar significa volver a la ley. Recordemos de que aquel que está en la ley y quiere vivir en la ley, lamentablemente cae bajo maldición. Maldito aquel que quiere permanecer en la ley para cumplirla, porque si vos violás un mandamiento de la ley, te haces culpable de todos los demás. Así que, hermano querido, muy importante que podamos entender esto. Aquellos que quieren diezmar caen bajo maldición. Aquellos que quieren hacer una vida en torno al diezmo, sacando a Cristo de por medio, al Espíritu Santo y a Dios Padre, y dándole el diezmo prácticamente una fórmula mágica para recibir bendiciones, saca a Cristo del camino, saca a Dios de su vida y comienza a vivir una vida legalista, una vida donde pone a Dios
como deudor, y Dios no es deudor de nadie. Así que, hermano querido, entendamos y comprendamos estas cosas para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendemos. Espero que este gráfico te haya servido y que haya sido mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.